Saludos, mi nombre es Genesis Hernández y yo les voy a hablar acerca de las células, sus estructuras y funciones. Primero voy a empezar con una pequeña introducción. La célula es la unidad básica, funcional y estructural de los seres vivos. Esta realiza actividades para mantener la vida. En ese sentido, podemos mencionar un punto de la teoría celular, y es que todos los seres vivos poseen células. Pues los organismos pueden tener tanto una sola célula como varias células, y así podemos clasificarlos en unicelular y pluricelular. Los unicelulares, en una sola célula se realizan todas las actividades necesarias para mantener a ese organismo con vida, y en los pluricelulares las células se reparten las actividades. Usualmente se suele clasificar a los seres vivos en animales y vegetales. Pero si nos vamos desde el punto de vista de las células, estos se clasifican según su tipo de células, en procariontes y eucariontes. Los que poseen células procariotas son los procariontes y los que poseen células eucariotas son los eucariontes. A la vez, las células eucariotas se suelen dividir en célula animal y célula vegetal. También podemos destacar que las células eucariotas son más evolucionadas que las células procariotas, y que estas vienen por una endosimbiosis de las células procariotas que podemos encontrar, esto bien explicado, en la teoría de la endosimbiosis, donde células procariotas se unen en simbiosis y pues de ahí surgen las células eucariotas. Las células usualmente no las podemos observar a simple vista, por lo que es necesario la utilización de un microscopio para ver su estructura y poder estudiarla. Las células, tanto la célula procariota como la célula eucariota, poseen diferentes estructuras en su interior, la cual realizan funciones específicas. También tenemos que todas las células procariotas, como las células eucariotas, van a tener ciertas características similares, pero se van a diferenciar, y eso es lo que vamos a tratar, sus diferencias y las estructuras que la poseen. Entonces vamos a iniciar explicando las células procariotas. Sí. Pues las células procariotas, sus características generales es que no poseen su ADN dentro de un núcleo definido, ni tampoco poseen membranas para compartimentalizar sus estructuras. También tenemos que las células procariotas son 10 veces menor que las células eucariotas, y que entre estas vamos a tener los organismos como bacterias y arqueas. Ahora vamos a empezar con sus estructuras. Tenemos aquí el flagelo. El flagelo le sirve a la célula de locomoción para poder trasladarse de un lugar a otro. Tenemos la cápsula, que le sirve de protección a la célula procariota y que también le sirve para no ser fagocitada. En esta parte de la cápsula podemos tener el glucocálix, que es una sustancia que le va a permitir a la célula la adherencia a la superficie y también le sirve de protección. Tenemos la pared celular. La pared celular le da soporte a la célula, también esta permite que la célula no estalle cuando esta entra agua al interior. Tenemos la membrana plasmática. Esta le sirve de delimitación con el entorno, y también es una membrana que permite el paso de sustancias semipermeables, por lo que permite la entrada y salida de sustancias a la célula, ya que sabemos que la célula necesita cierta sustancia para realizar sus actividades. Tenemos el nucleoide, donde contiene este tipo de célula, el ADN. Pues dijimos que las células procariotas no contienen un núcleo definido donde tienen el ADN, sino que poseen un nucleoide, y esa es su función, tener el ADN que más adelante se va a pasar a su descendencia. Tenemos estos puntitos que son los ribosomas. Su función es la síntesis de proteínas.
tenemos en estas estructuras que son las fimbrias, que le permiten la adherencia a las superficies. También, parecidas a las fimbrias, vamos a encontrar los pilis. Los pilis les sirven para traspasar su material genético o ADN. Esta estructura aquí que vemos en forma circular es el plásmido. Pues el plásmido, como ya dije, es una estructura circular que posee ADN y le va a servir a la célula para la supervivencia y también le va a servir para la replicación. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente célula, que es la célula eucariota. Sus características generales es que sí posee el ADN dentro de un núcleo definido y sí posee membrana que compartimentalizan sus estructuras. Estas tienen un tamaño entre 10 a 100 micrómetros y también podemos encontrar los siguientes organismos que poseen células eucariotas, como son las plantas, los animales, los cromistas, los protozoos y por último los hongos. Ahora vamos a definir sus estructuras. Bueno, esta es una célula eucariota generalizada. Aquí vamos a tener estructura de una célula animal, pero también estructura de una célula vegetal. Y pues voy a ir explicando cuáles estructuras pertenecen al tipo de célula. Tenemos aquí la pared celular. La pared celular es una estructura en la que da protección a la célula. Como ya les dije anteriormente, esta estructura le va a permitir a la célula no explotar cuando ésta se llena de agua y también participa en los procesos del intercambio que posee la célula con su exterior. La pared celular es una estructura de las células vegetales. Pues tenemos aquí el núcleo. El núcleo es el centro de control de la célula y este posee el material genético, el ADN. Aquí tenemos en esa estructura el aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene una forma como de sacos de membranas aplanados en forma de cisterna, pero a diferencia del retículo endoplasmático rugoso que se parecen, estas son más pequeñas, no poseen ribosomas adheridos. Y su función va a ser la de modificar y la de exportar las proteínas que llegan desde el retículo endoplasmático rugoso por medio de las vesículas. La otra estructura es el nucleolo. Este se encuentra dentro del núcleo y su función va a ser la transcripción del ADN ribosomal a partir de la polimerasa 1 y luego el posterior procesamiento y ensamblaje de los componentes que van a formar a los ribosomas. Seguimos entonces con los centriolos. Estas estructuras van a organizar los microtúbulos en la división celular. Tenemos la mitocondria. Esta posee doble membrana, una externa y una interna. El interna posee pliegues llamados crestas mitocondriales. Y nuestra mitocondria tiene la función de ser la planta energética de la célula y también sirve a la respiración celular. Ahí se realiza la respiración celular. Tenemos aquí el citoesqueleto. Citoesqueleto, como su nombre lo dice, este le da forma y sustento a la célula. También tenemos que el citoesqueleto organiza las estructuras o los organelos dentro de la célula, que cada uno esté en su buena posición. Tenemos los ribosomas. Estos puntos que ven aquí están formados por ARN y proteínas y realiza la función de síntesis de proteínas en la célula. Esta estructura que señalamos aquí son las vesículas y estas sirven de transporte dentro de la célula. Pues un ejemplo que le dije anteriormente es que el retículo endoplasmático rugoso, como podemos ver aquí, que también consiste en sacos de membranas aplanados en forma de cisternas. Este tiene ribosomas adheridos y sintetiza proteínas que a través de la vesícula, como les dije, que sirve de transporte, llegan hasta el aparato de Golgi. Otra estructura que vemos aquí es la membrana plasmática, pues esto delimita la célula con su entorno y también sirve para el intercambio de sustancias desde el interior y el exterior.
Tenemos el retículo endoplasmático liso. Este consiste, o su forma es de túbulos como conectados, y está próximo al retículo endoplasmático rugoso. Este tampoco posee ribosomas adheridos y su función es la síntesis de lípidos y hormonas esteroideas. Esta estructura verde son los cloroplastos, que son propios de células vegetales, ya que estas son autótrofas. Aquí se va a realizar la fotosíntesis. Los cloroplastos poseen clorofila, que estas captan la luz para realizar el proceso de fotosíntesis. Tenemos aquí una gran vacuola, que también es propia, así con ese tamaño grande, de las células vegetales, y esta almacena agua y otras sustancias. Sin embargo, las células animales poseen unas vesículas súper pequeñitas, a diferencia de las células vegetales. Y otra estructura que debemos de mencionar, que es importante, son los lisosomas, que estos sirven, su función es la digestión celular, ya que poseen enzimas como las hidrolasas. Y hasta aquí esta explicación. Muchas gracias.